Seguimos ahora con el tema 4.3, regresión por mínimos cuadrados, lineal y cuadrática. En este caso vamos a empezar con la regresión lineal. Veamos, ¿qué es una regresión lineal? Nos dice ahí que en la estadística, la regresión lineal o ajuste lineal es un método matemático que modela la relación, entre una variable dependiente, las variables independientes xy y un término aleatorio epsilon. Entonces, vemos aquí cómo está expresado este modelo. Una sola variable dependiente, en este caso p variables independientes y un término aleatorio epsilon, ¿sí? Nos dice aquí que y de t es la variable dependiente, las x1, x2 hasta xp son las variables explicatorias o explicativas o independientes, y los beta 0 hasta el beta p son variables o parámetros que miden la influencia que las variables independientes tienen sobre la variable dependiente. Bien, vamos a seguir más adelante. Aquí tenemos un ejemplo de regresión lineal. Ustedes ven aquí una serie de puntos y una sola recta de regresión que intenta, pues, ver el comportamiento de todos esos puntos. Entonces dice, este es un ejemplo de regresión lineal con una sola variable independiente. ¿Por qué? Pues aquí tienen, digamos, las ordenadas y una sola variable, pues en este caso en las abscisas, ¿no? Entonces, esta es una sola variable independiente. Podría haber, digamos, con dos variables independientes y esto ya sería en el plano. O con tres variables independientes, perdón, con dos variables independientes sería en el espacio. Con tres variables independientes, pues ahí ya sería en una cuarta dimensión y pues como que no me lo imagino una línea recta en una variable, en un espacio pues de 4 dimensiones. Seguimos adelante. Dice que la primera forma de regresión lineal fue documentada por Legendre en 1805 y lo llamaron método de mínimos cuadrados. Otros ejemplos publicados en Uriel 2013, por ahí abajo está la referencia, nos dice ahí que una función clásica de consumo de gasto se hace depender únicamente de la renta. Chequen ustedes aquí, el consumo o el gasto depende únicamente de una variable independiente como es la recta. Y pues aquí está el término aleatorio. Entonces es un caso de ejemplo de regresión lineal simple. ¿Sí? Tienen una sola variable explicatoria. Pero ahora vamos a ver otro ejemplo donde dice que se agrega un factor como es la riqueza, en este caso del consumo, y bueno, en este caso ya tienen dos variables explicatorias. Chequen ustedes aquí. Aquí está el consumo, el gasto depende de la renta y depende también de la riqueza, ¿sí? Pues digamos son ejemplos, ¿no? Entonces aquí ya tienen dos variables independientes y una sola variable dependiente. Esto todavía no lo podemos imaginar esta recta en el espacio. Dice, ahora, en el caso de los salarios, otro ejemplo, dice que está determinado por diferentes variables independientes. En este caso, consideran que los salarios están en función de los años de educación y los años de experiencia. Chequen ustedes aquí, el salario depende de los años de educación o digamos de la preparación y de los años de experiencia. Esta sigue siendo una regresión lineal bueno, con dos variables independientes serían en 3 dimensiones con la variable dependiente, ¿sí? Veamos
Un último ejemplo dice, para explicar los gastos de consumo de pescado, dice aquí que se pueden considerar factores como el propio precio del pescado, el precio de otros productos que lo pueden sustituir como la carne y la renta. Entonces, en este caso, ustedes ven aquí el, digamos, gasto de pescado depende del precio del pescado, del precio de la carne y de la renta. ¿Sí? Entonces, en este caso ya tenemos tres variables independientes y una sola variable dependiente, pero pues ya son cuatro variables. ¿Dónde podemos imaginar esto? Más sin embargo, existe y existen regresiones lineales múltiples, como en este caso, de más de tres variables dependientes. Pues bien, estos son ejemplos para que nos demos cuenta de cómo se pueden modelar en un momento dado la regresión lineal simple o la regresión lineal múltiple. Veamos aquí el modelo de regresión lineal, pues chequen ustedes aquí esta y de k, aquí lo están formalizando de una manera que una sumatoria de los bk hasta xk más una variable aleatoria, ¿sí? El caso más sencillo, una variable explicativa, dice el hiperplano es una recta, ¿no? Chequen ustedes aquí la y, tienen un beta 1 y un beta 2 y una sola variable explicatoria. Chequen ustedes, es una recta, ¿sí? Tienen término dependiente, la pendiente y la variable dependiente, ¿sí? Entonces, aquí prácticamente el problema de regresión consiste en encontrar este beta 1 y este beta 2. Si encontramos este beta 1 y este beta 2, pues digamos que la ecuación de regresión queda determinada, ¿sí? Vamos a ver más abajo. Vamos a darnos un poquito más de prisa. Dice ahí que los valores escogidos como estimadores, los beta k, son coeficientes de regresión sin que pueda garantizarse que coinciden con los parámetros reales. Es decir, pues que la recta no siempre va a pasar por todos los puntos. Aquí pasa por algunos, sí pasa, por algunos no, etcétera, etcétera. Entonces no se garantiza que pase por los puntos, ¿sí? Entonces aquí está. Bien, entonces estos en realidad son estimadores y son los que vamos a tratar de encontrar, ¿sí? O sea, no van a pasar por todos los puntos, van a tratar de seguir un comportamiento, digamos, de todos los puntos. Entonces, ¿en qué consisten los mínimos cuadrados? Dice aquí que es una técnica de análisis numérico enmarcada dentro de la optimización matemática en la que es dado un conjunto de pares ordenados, variable dependiente, variable independiente, variable dependiente y una familia de funciones. Se intenta encontrar una función continua dentro de dicha familia, la que mejor se aproxima a los datos, de acuerdo con el criterio de mínimo error cuadrático. Pues vamos a ver qué es esto de mínimo error cuadrático. Vamos a ver qué otra cosa dice aquí. Se intenta minimizar los números cuadrados de las diferencias de las ordenadas llamadas residuos. Vamos a ver, entender un poquito mejor con un ejemplo o con una gráfica en qué consiste esto, ¿sí? Entonces, aquí se supone que tenemos una recta de regresión, tenemos un solo punto de medición, aunque puede haber muchísimos, y aquí me dice que una diferencia, un error entre la medición y la línea recta y la línea de regresión. Digamos que el valor de la recta, pues en x de j tiene propiamente este valor de ordenada, donde este valor de ordenada está dado por esta digamos, ecuación. Entonces, si conocemos a 0 y a 1 y conocemos el valor de xj, conocemos este valor. Más, sin embargo, hay una diferencia con respecto a la medición real. Y esa diferencia sería que esta y de i menos esta otra ordenada me darían esta diferencia, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tratar de encontrar es que los mínimos, a tratar de que esta recta entre todos los puntos sean los mínimos errores o los mínimos valores al cuadrado de esto, ¿sí? Vamos a ver. Aquí está
la función, bueno, vamos a ver más acá arriba donde estaba, aquí está. Tenemos que y es igual a 0 más a1x más el error, ¿sí? Entonces, si nosotros tratamos de despejar esta este error, nos va a quedar aquí como que y menos a0 más a1x, y eso va a ser igual al error, ¿sí? Dice a0 y a1 son los coeficientes que representan la iteración en el eje x y la pendiente, ¿sí? Respectivamente, E es el error o diferencia entre el modelo y las observaciones. Entonces, prácticamente, pues, es esta E, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos encontrar el mínimo error entre todos los puntos? Ese es el detalle, ese es el punto. Y pues bueno, aquí nos dice que el criterio para el mejor ajuste es, pues aquí ven ustedes la suma de todos los errores, está dado por la suma, digamos, de todas estas diferencias, ¿sí? Entonces, hay que tratar de minimizar. Y esto se logra. Aquí hay varios ejemplos, pero el mejor es el siguiente. Dice, la estrategia que supera las diferencias de los procedimientos mencionados consiste en minimizar la suma de los cuadrados de los residuos, que en este caso le llaman a la suma de los cuadrados de los residuos, le llaman SR. Chequen ustedes aquí, SR es igual a la suma de los cuadrados de los errores o los residuos, que va a ser igual a la sumatoria de las Y, digamos, medidas o de las Y reales menos la Y que hemos encontrado, ¿sí? Entonces aquí está, es igual a la suma de los cuadrados de las y menos la recta de regresión que hemos encontrado, aunque propiamente no conocemos a 0 ni a 1, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a conocer a 0 y a 1? Entonces, aquí dice que esta SR va a ser igual a esto que está aquí. ¿Cómo vamos a hacer? Pues tenemos que encontrar a 0 y a 1. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Vamos a ver aquí. Aquí nos dice que para determinados valores de A0 y A1 derivamos parcialmente la ecuación 4.3 con respecto a cada coeficiente. Entonces aquí tenemos la deriva parcial de SR con respecto a 0 va a ser igual a este menos 2 de la sumatoria de, digamos, esta función y a la derivada parcial de SR con respecto a A1 y nos da esto. Vamos a dejar para el siguiente video cómo encontrar estas derivadas parciales. ¿Vale?